Hola amigo, hola amiga, bienvenidos. Les agradecemos mucho por compartir con nosotros en esta ocasión, donde vamos a hacer unos ricos y divertidos milkshake para que ustedes lo puedan hacer en familia. Eh, Vamos a utilizar unos vasitos así, un vaso desechable. Hemos creído conveniente que se pueda hacer más divertido enseñándoles a nuestros hijos cómo tal vez defenderse para la vida y hacer un emprendimiento. Encontré este logo de milkshake en el internet, lo recorté y le pegué en cada vasito. De esa manera podremos hasta jugar con nuestros hijos en la casa a la heladería. Nos pareció una linda idea, un contenido que se puede compartir y bueno, aquí les vamos a dar estas ricas recetas. Vamos a hacer un crema batida eh, más saludable con chocolate blanco y crema de leche. ¿Qué es la diferencia entre el chantilly que hay ahora, que solamente es una crema vegetal hidrolizada, eh, donde no es tan saludable? Vamos a utilizar la receta original de la crema batida de hace años atrás, cuando todavía no había el chantilly. Para esto vamos a necesitar, primerito vamos a hacer la crema batida. Vamos a necesitar, si puedes acercar un poquito la cámara, mijo, por favor. Vamos a necesitar 120 gramos de crema de leche con una buena cantidad de grasa, crema de leche natural, 120 gramos de chocolate blanco. Vamos a necesitar 30 gramos de leche condensada, 30 gramos de azúcar impalpable. Todo esto lo vamos a mezclar y luego lo vamos a batir para obtener nuestra crema batida. En primer lugar, vamos a llevar esto al microondas por un tiempo de unos 30 segundos hasta que la crema de leche alcance unos 70 grados para que se diluya el chocolate completamente. Entonces vamos al microondas. La crema de leche tiene que hervir para que se diluya completamente con el chocolate. Ahorita todavía no hierve, vamos a ver.
Fue más de 30 segundos. Ahorita ya casi está 1 minuto. Hasta que hierva bien para que se diluya. Ahí sí, ya hirvió. Se le puede ver que hierve porque de la crema de leche sale unas burbujitas. Entonces ustedes ven, con el calor adecuado, el chocolate blanco se derrite bien. Vamos a moverle bien hasta que esté bien disuelto el chocolate blanco. Si es necesario, aplastamos un poquito para que no tenga grumos. ¿Cómo podemos reconocer un chocolate blanco real de un sucedáneo? El sucedáneo en los ingredientes va a decir manteca vegetal, mientras que en el chocolate real, un chocolate blanco, en los ingredientes va a decir manteca de cacao. Porque lo que tiene un chocolate blanco es la manteca de cacao, azúcar pulverizada y leche en polvo. Es mucho más saludable un chocolate blanco que un sucedáneo. Entonces, una vez bien diluido el chocolate blanco, vamos a mezclar con la leche condensada. ¿Por qué hacemos esta mezcla? Es para que no baje el dulzor del chocolate blanco, porque si bien es cierto el chocolate blanco es bien agradable, pero con la mezcla de la crema de leche ya se le baja el dulzor, entonces eso no queremos. Queremos que conserve ese dulzor sedoso, agradable del chocolate blanco. Ya está. Ahora vamos a pesar aquí en nuestro bol, que debe estar bien frío. Para batir crema de leche es necesario que esté bien fría para que logre espesarse. Vamos a pesar 400 gramos en este bol y vamos a empezar a batir con la batidora de mano, si es que ustedes tienen, o la KitchenAid también es mejor. Entonces batimos en la receta 400 gramos de leche. Esta crema de leche debe tener una grasa mínimo del 35%. Para todo lo que es repostería, este tipo de preparaciones, para que nos quede bien, debería tener mínimo el 35% de grasa. Entonces, mientras empezamos a batir, primero tenemos, para que la crema de leche no se corte, tenemos que empezar a velocidad baja. Una vez que empieza a espesar un poco, seguimos subiendo un poco la velocidad. Mientras batimos, vamos a ir mezclando nuestro ganache de chocolate, porque esto es un ganache de chocolate, con el azúcar pulverizada o azúcar impalpable. Percy el salvadoreño nos saluda. Hola, Percy, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal está el clima en El Salvador?
ustedes en fotografía. Empezamos a velocidad bajita y nuestro bol está bien friecito, igual que la crema de leche. Empezamos colocando un poquito de azúcar impalpable. El colocar un poco de azúcar impalpable le ayuda a la crema de leche a espesar. Esto es una reacción química. Seguimos moviendo también nuestro ganache para evitar de que se haga costra. Al mismo tiempo movemos el ganache para evitar que se haga costrita. Poco a poco va a empezar a espesar la crema de leche. En este primer paso tenemos que tener un poco de paciencia porque si nosotros le subimos la velocidad a la crema de leche, puede cortarse. La crema de leche cuando se sobrebate se corta. ¿Por qué? Porque es posible que metamos mucha burbuja de aire dentro de la crema de leche. Cuando entra la burbuja de aire en demasiada cantidad, empieza a separarse la grasa de la crema de leche. Y es entonces donde se corta. Como ustedes ven, ya está empezando a espesar. Entonces vamos a subir un poco la velocidad. Un saludo a Susana Chacón también y Moisés Salgado. Hola, Susanita. Hola. Jenny Salgado. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces empezamos a mezclar el ganache. Poco a poco. Un poco de lo uno. Un poco de lo otro. Ustedes ven, ya está tomando cuerpo la crema de leche. Vamos a bajarle un poquito para utilizar todo el contenido. Percy el salvadoreño nos desea muchos likes.
Muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿qué haces en tu diario? ¿A qué te dedicas? Acabamos de subir un poco más la temperatura, la velocidad, perdón. De esta textura de aquí tiene que formar picos la crema de leche para que esté consistente. Subimos un poco más la velocidad. Listo. Por favor, acércale un poquito para que puedan ver la textura, cómo está. Si ven que la textura está así, se nos quita. Aquí subimos un poco más la velocidad. Hasta que le batimos hasta que forme pico. Y que se vea un poco más consistente. La consistencia ya no batimos más. Acércale, María. ¿Sí le ves? Ahorita ya está consistente. Se ve cremosa, sedosa. Es una maravilla esta cremita batida. Solo un poquito más, hasta que se vea más consistente. Si le ven, está preciosa, ¿no es cierto? Esta es la consistencia que debe tener. Entonces ahora, como de esta crema de leche batida, vamos a sacar 2 raciones para 2 milkshakes y vamos a sacar una ración para el otro milkshake que vamos a teñir de un azul para nuestro milkshake del monstruo come galletas. Entonces de aquí vamos a separar. Vamos a separar la tercera parte de este batido para teñirle de azul. Ya. Y la otra parte le vamos a refrigerar para evitar de que la crema se nos baje. Marito, por favor, ponle un film. Hay que ponerle un film plástico sobre la cremita para evitar que se baje.
En el mercado hay muchos colorantes comestibles. Nosotros vamos a utilizar un colorante que lo compré aquí en un almacén de suministros para alimentos. Y sí, es bueno, es un poquito potente, lo he utilizado siempre, pero este colorante en polvo lo puedo utilizar solamente en las mezclas en base a agua. Acércale un poquito acá, amigo. Porque si yo le utilizo con las mezclas solo en base a chocolate, no voy a obtener un buen resultado, no se va a mezclar, porque hay colorantes especializados para el chocolate que son en base a grasa o aceite. Si ven cómo está la cremita, es maravillosa. Me parece que falta un poquito más. Si vieron la cantidad que le puse, es muy poquito. Este colorante es una maravilla. Pero hay que tener mucho cuidado también con su uso, porque como es súper potente, puede pintar demasiado. Y mezclo con movimientos envolventes, no muy fuerte, porque no queremos que nuestra crema se baje. Y tenemos ya parte de nuestra decoración. Ya. Ahora vamos a hacer nuestro milkshake de el monstruo come galletas. ¿Puedes acercar un poquito acá? Andresito, por favor. Aquí tenemos chocolate amargo en una temperatura ya derretido. Por acá tenemos chocolate blanco que le vamos a utilizar en uno de los milkshakes. Y bueno, falta que se derrita un poquito. Ya, mientras tanto avancemos con la decoración de nuestro milkshake del monstruo come galletas para compartir en familia. Entonces, el vaso que le hemos preparado, hundimos aquí, solamente le hundimos, y resulta que de por sí se va a armar unos piquitos. Le golpeamos un poquito con las manos y vamos a ver que poco a poco va bajándose el chocolatito. Es una decoración lindísima que se ve apetitosa, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo vamos a hacer para el segundo milkshake, que es un riquísimo milkshake de chocolate con café. Ya se podrán imaginar a qué sabe ese milkshake, cómo es de rico. Entonces le movemos. Así de fácil. Y es una actividad divertida, ¿no creen? Para tener algo más que hacer entre familia en estas vacaciones. Entonces igual le dejamos que se enfríe. Con la paleta, para decorarle extra, podemos colocar aquí en alrededor para que cuando coloquemos el milkshake, esto forme unas vetitas muy bonitas.
claro está, si es que alguien piensa que esta receta, este modo de preparar estos deliciosos milkshakes puede ser la base de un emprendimiento, nos alegramos mucho, porque justamente en nuestro canal nosotros estamos aquí para ayudar. Ahí está. Bien, entonces vamos a empezar con la preparación del milkshake. Marito, por favor, ayúdame con el helado. Con el helado el de vainilla. Vamos a colocar la crema batida en una manga. Gracias, mijo. ¿Qué pasa si una crema batida se corta? Algunas personas me han contado que han tenido que botar la crema batida porque se les cortó. No, no hagan eso. Lo que pueden hacer es calentar la crema batida, hacerle que vuelva a hervir y dejarle refrigerando por un día. Y luego de eso pueden volverla a batir cuando esté fría. Entonces, se puede recuperar. Todo es cuestión de práctica. Aquí nosotros tenemos un helado de vainilla que conseguí el día de ayer en un supermercado aquí en el Ecuador, que es de esta marca. Bueno, no me pagan por hacerle publicidad, pero cualquier helado de vainilla está bien. Este igual tiene una buena concentración de grasita, entonces está bien. A ver, para la receta del milkshake de Monstruo Come Galletas, necesitamos media taza de leche. Aquí utilizamos un medidor. Necesitamos media taza de leche. Vamos a colocar 8 bolas de este helado de vainilla. 1, 2, 3, 4. Si alguna vez se preguntaron por qué es tan caro el milkshake, esta es la razón. 5, 6, 7, 8. Porque lleva bastante helado. Porque si no tuviera mucho helado no se podría hacer el milkshake. Toma, mijo, gracias. Ya. A ver, aquí también vamos a colocar una gotita, solo una, de una esencia concentrada de menta, que le va a dar un sabor riquísimo a nuestro milkshake. También vamos a colocar aquí el colorcito azul para que un poquito, suficiente.
colorcito azul comestible. ¿Qué más vamos a colocar? Luego en esta transmisión le vamos a poner la receta, ¿no? En la parte de abajo de la descripción. Ahí estamos. Y vamos a batir. Movamos un poquito. Sí, ya casi está. Solamente le movemos un poquito más. Y ya está. Ahora vamos a colocar nuestro milkshake. Perfecto. Hijo, por favor, dame la mano. Ya. Aquí estamos. Vamos a colocar nuestra crema batida. Maravillosa crema batida con ganache de chocolate. Imagínense en lo que es de esta maravilla. A ver, pónganle un precio a ese milkshake. Parece que se nos fue un poquito más de, un poquito menos de batido, diría yo. Y vamos a usar de decoración unas galletitas Oreo que están aquí. Hemos sacado solo las tapas. Vamos a colocar un poquito de crema batida, haciéndole una especie de boquita. Vamos a armar así una boquita. Vamos a hacer la cabecita del monstruo come galletas. Y vamos a colocar unos ojitos. Estos ojos son de chocoplastilina. No sé si es que ustedes en alguna ocasión han visto alguno de los videos que tenemos y de los productos que preparamos con chocoplastilina. Les invito a que revisen los otros videos. Le servimos así. Y está listo nuestro milkshake del monstruo come galletas.
Continuamos con las otras preparaciones. ¿Qué les parece? ¿Lo harían en su casa? ¿Pondrían un emprendimiento con este tipo de contenido? Ahora vamos a refrigerarle para servirnos luego. Vamos a continuar con el otro milkshake de chocolate. ¿Tienen dudas, alguna duda, alguna pregunta que podamos solventar? Si es que ustedes no tienen una boquilla grande en la casa, no importa. No hay que hacerse problema. Podríamos utilizar solo una funda plástica. Es por eso también que hoy trabajé con esta batidora pequeña, de lo cual le agradezco mucho a Lore Vallejo, una amiguita que me prestó la batidora pequeña, porque no quería hacerle en la KitchenAid, porque este contenido es para la casa. Muchos de nosotros no tenemos una batidora KitchenAid en la casa. Por esa razón le utilizamos esta pequeñita. Ahora, puedes acercar un poquito la cámara. A una funda plástica cualquiera que esté bien cerradita, selladita, pueden ustedes en la esquina hacerle un corte un poco grandecito como lo acabo de hacer para colocar aquí su crema batida y poder utilizar de mano. Hijo, ¿puedes pasarme por favor la crema batida? O todavía no, espera. Ya, entonces vamos a hacer la segunda receta de chocolate con café. Des en cuenta lo que es eso. Una ricura. Bien, entonces colocamos nosotros un expreso para la segunda receta que le vamos a dejar el contenido también en la descripción de este video. Colocamos un expreso, un café concentrado. En la mayoría, en lo mejor posible, debería ser un café de especialidad. Marito, por favor, pásame el chocolate, el helado de chocolate. Ya. Entonces, vamos a abrir el helado de chocolate. Estas recetas varían muy poco, pero son buenísimas. Ya. Igual, vamos a colocar 8 bolas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Ya. Aquí también vamos a colocar una cucharada de cocoa. Bueno, en este caso le vamos a colocar un poquito menos porque esta cucharada, este cocoa es muy concentrado. Vamos a colocar también, vamos a llevarla a el chocolate, perdón, el helado a refrigeración para que no se nos derrita. A ver, aquí necesito... Diego Salgado nos saluda desde Cayambe y Federica Ramírez también dice un saludo. Hola, buenos días Diegui, gracias por acompañarnos desde Cayambe. Federica Ramírez, buenos días. ¿Desde dónde nos ves? Le añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Y aquí también vamos a agregar una tacita de, no, perdón, un cuarto de taza de azúcar. ¿Por qué le agregamos azúcar a este milkshake y al anterior no? Porque a este acabamos de colocar un expreso. Entonces es una mezcla un poco pungente, astringente, y esa pungencia y astringencia del expreso le vamos a bajar con el cuarto de taza de azúcar. ¿Estamos? Entonces batimos. Poquito le vamos a mover. Me parece que falta un poquito de leche. Sí. Vamos a colocar un poquito de leche. Tal vez un cuarto de taza. Para que el helado se mezcle. De lo contrario no se está mezclando. Y lo vertemos acá en nuestro vasito. Este milkshake no saben, delicioso. ¿Sí sabían que la mezcla del chocolate con el café incluso es saludable? Activa los sistemas circulatorio. Ya, ahora sí pásame por favor la crema batida. Activa los sistemas circulatorio. Bueno, sí sería bueno de que ustedes lo averigüen por ustedes mismos, que investiguen un poco acerca de la combinación del chocolate y el café. Gracias, María. Les quiero contar un dato interesante. En algunos países de Latinoamérica la llaman no milkshake. Miren la crema cómo se conserva, qué maravilla. La llaman malteada. Esto ha sido porque en los años 50, cuando todavía no se conocía de la crema chantilly,
batían la leche malteada, que ha sido una materia prima que tenía malta. La batían. Y con eso elaboraban una malteada, que era esto, básicamente. Pero ahora, y bueno, en algunos lugares se quedaron con ese nombre, por eso en vez de milkshake le dicen malteada. Y como les mencioné primero, antes de utilizar en los milkshake la crema chantilly, la gente usaba esta crema batida original, pero claro, sin este ganache riquísimo de chocolate blanco que ahora nosotros lo estamos preparando. Solamente batían leche fresca. Me late que me va a pasar lo mismo con este, así que le voy a disminuir un poquito de batido. Tal vez sería con una bola menos de helado, para que no se derrame. Entonces aquí vamos. Esta formita ya no es la de estrellita que vimos hace un momento, porque no tenemos la boquilla de estrella, pero nos damos modos. Esto lo estoy haciendo para que ustedes lo puedan hacer en la casita, de esta manera, muy fácil. Ya, bueno. Por favor, Marita, ayúdame lavando esto. Y la decoración, riquísima. Conseguimos unos pancakes para no hacernos mucho lío preparando un pastelito. No, o sea, solamente hagámoslo más fácil. Ahorita estamos para disfrutar y divertirnos. Conseguimos un pancake, el que le voy a desgranar un poquito. Y le vamos a colocar esta maravilla así para que sea más apetitoso. Para que se vea único y rico. Ya. Y colocamos el sorbetito. ¿Puedes bajarle que se vea desde acá, por favor, mijo? Gracias, manito. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Les dio ganas? A mí también. Y colocamos una frutillita. Ahí está. ¿Qué tal? Igual, pónganle en un precio. ¿Cuánto le venderían eso a ustedes? ¿Y ustedes creen que vale la pena hacerle en la casa compartiendo con los chicos? Pues claro que vale la pena. Se van a llevar un lindo recuerdo. Vamos al refrigerador. Hay una fotito para degustarle a todos. Ya. Por último, vamos a terminar con nuestro milkshake de manjar o cajeta, como lo llaman en otros países. Igual, es básico, es lo mismo que el anterior milkshake, pero con creatividad le damos otro sabor. Es la misma receta. A ver, vamos a, en primer lugar, hacer la decoración de nuestro vasito para el milkshake de cajeta. Aquí tenemos chocolate blanco, como les contaba.
Jenny Almonte y Norma Cruz nos saludan también. Hola Jenny Almonte, mucho gusto. ¿De dónde nos ves? Lindo contar con tu compañía. Y Normita Cruz, mucho gusto también. Lindo, gracias por acompañarnos. Entonces vamos a bañar la boquita con nuestro chocolatito blanco, como lo hicimos hace ratito con el negro. Y vamos a golpear para que se baje un poquito. De esta manera. Jenny dice que nos acompaña desde República Dominicana y Norma dice que nos acompaña desde Ixtapaluca. Oh, qué lindas. Mucho gusto, muchos saludos para nuestros amiguitos de República Dominicana y de México. Saben que nuestros amigos de México son tan lindos, nos acompañan bastante siempre. Muchas gracias. Muchos saludos a Ixtapaluca, en México. Bueno, tanto golpearle se nos cayó la marca. La marca, eslogan, dibujito, como quieran, para este día del recuerdo con su familia. Entonces ahora vamos a mezclar nuestro milkshake de manjar o cajeta. Marito, por favor, pásame, mijo, el helado de vainilla. Colocamos aquí más o menos un cuarto de taza de manjar de leche, pero un manjar que no sea tan espeso. Un poco líquido como ustedes están viendo. Si es que no consiguen un manjar más fluido, pueden al manjar de leche espesito colocarle un poquito de leche, hacerle hervir, le baten y le mezclan y ya tienen su manjar de leche un poco más fluido. Hicimos así porque si le colocamos el manjar de leche más espeso, no se va a mezclar con el helado. Entonces, aquí vamos a colocar igual, que dicen esta vez creo que deberíamos ponerle solo 7 bolitas de helado. Veamos, una, para no desperdiciar. 2, 3, 4. Mijo, pásame la otra tarrina de helado, por favor. 5. Gracias. 6. 7. ¿Quién dice me gustó la crema batida con ganache de chocolate? Aparte de riquísima, que sabe a chocolate blanco, lindísima. Ya, ahora vamos a... me olvidaba la cucharita de vainilla.
aquí mi marido y mi hijo se están gozando conmigo porque algo pasa, pero no, en señas yo no les entiendo. Ah, ya me dice que ponga aquí la leche. Creo que sí, sí me falta la leche. Un cuarto de leche. Sí, porque aquí no sé, pero no le he puesto, pero sí. Ah, no, sí, aquí está una taza de leche. Aquí está una taza de leche. No se preocupen que en la descripción le ponemos la receta completa. Y ahí va el cuarto de taza de leche. Le puse ahorita no se olviden que le puse la vainilla. Y vamos ahí. Y ahí vamos. Esta maravilla de milkshake de manjar de leche o cajeta. Ah, pero vieron que le pusimos solo 7 bolitas y ya no subió tanto, pero no sé qué es mejor, que se vea un poquito así como medio lleno, pero me parece que con la crema de leche, en cambio, se derrama. Bueno, eso ya va a criterio de cada uno. Entonces, colocamos para esta decoración vamos a usar un poquito de frutos secos. Vamos a usar avellana troceada. O sea, lo que ustedes tengan a su alcance más bien, ¿no? Vamos a usar un poquito de arándano, un platanito y vamos a colocar la crema batida. Podemos darle alguna gracia, ir haciendo movimientos circulares. Ya. Y ahí vamos a colocar los trocitos de avellana y también podemos colocar, se utiliza muy poquito, unos arándanos. Y si ustedes gustan, podrían colocar una frutita ahí. En este caso vamos a colocar unos platanitos que teníamos ya cortado. Y el toque final. Eso es. Entonces, amigos, les agradecemos mucho por compartir con nosotros, por estar siempre pendientes de nuestro contenido. Esperamos que lo disfruten mucho con sus familias, incluso en sus negocios.
que sea de gran ayuda. Dios le pague por todo. Y que tengan un precioso mes de agosto y lindas vacaciones. Que Dios les bendiga.